ustedes verán en los últimos exámenes de admisión, los exámenes o las preguntas de álgebra están recayendo sobre 3 o 4 temas especialmente. Y que no quiere decir que los demás temas no se involucran o no se usan, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que es recurrente en el examen de admisión es las ecuaciones, ¿no? Y está bastante recobrando fuerza en el examen la ecuación lineal, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, se puede hacer complicado plantearlo, pero ya la parte operativa, la parte algorítmica, como que ustedes lo pueden resolver rápidamente, ¿no? La parte operativa. Lo que ahí se hace un poquito más complicado es el planteamiento, obviamente. Luego lo otro es la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática. Entonces, en sí las ecuaciones, ¿no? Ecuación lineal, ecuación cuadrática, que está incidiendo bastante en estos últimos años. Y el que más ha resaltado, chicos, es el sistema de ecuaciones, ¿no? Sistema de ecuaciones. Ese es el que ha resaltado más. En las estadísticas que se ha estado haciendo, por ejemplo, en estos últimos años, desde el 2017, no, los 2 exámenes, 2018, 2019 y el primero del 2020, más hemos visto que ha venido sistema de ecuaciones. En total han venido 12 problemas en ese lapso de tiempo. Ahora, en este último examen también hemos visto que ha venido ecuaciones y programación lineal, que es otro tema que también está viniendo ya una tras otra. Entonces, los temas que yo le decía sobre lo cual está más o menos recayendo los exámenes, entonces, ecuaciones, sistema de ecuaciones, funciones y programación lineal. Ahí están los 4, ya los 4. Y algunos allegados a estos temas, bueno, pero cuando resolvemos los problemas, a veces usamos productos notables para resolver problemas de ecuaciones o de funciones. Entonces, los productos notables son necesarios recordarlos también. O a veces utilizamos los exponentes, ¿no? Multiplicación de bases iguales, división de bases iguales, la potencia de potencia. Entonces la ley de exponentes tampoco está en vano, sí se utiliza. Si bien es cierto, no viene un problema propiamente del tema, pero en el proceso de resolución sí se están presentando entonces esos temas, ¿ya? Y obviamente también iremos analizando un poco más de repente de la prioridad de los temas, pues no, en función también a cómo se están dando los cambios en el examen de admisión. Por lo menos para el que se nos avicina, estos 4 temas, sin descuidar los otros que son de apoyo para la resolución de problemas. Entonces, el día de hoy vamos a ver la ecuación cuadrática, como les decía, ¿no? Y partiremos viendo, ¿no? Desde luego, recordando, muchachos, esa forma que tiene la ecuación cuadrática, ¿no? Esa forma que tiene la ecuación cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿cómo no, Milagros? Me decías los temas que están siendo más recurrentes, ecuaciones, ¿ya? Eso es primero. Segundo, sistema de ecuaciones. Tercero, funciones. Y cuarto, programación lineal. Programación lineal, ¿ya? Esos, en todo caso, son los más recurrentes. Pero no dejemos de también repasar los demás, ¿ya? Muy bien, dicho esto entonces, jovencitos, ahora sí, veríamos entonces la ecuación cuadrática. Claro, las ecuaciones, especialmente las ecuaciones, muchachos, no han aparecido de una abstracción o de un invento individual, ¿no? Las ecuaciones han aparecido justamente de la interpretación de la realidad, de los fenómenos que ocurren en la realidad. Y a partir de ellos se han ido insertando las ecuaciones. Y así ya han ido seleccionándose en ecuaciones lineales, cuadráticas, de grado superior, ecuaciones no lineales, etcétera, etcétera. Pero vino de la interpretación de los fenómenos que se daban en la realidad. Obviamente, dentro de esos fenómenos también puede estar el hecho de las construcciones, ¿no? El hecho del estudio de enfermedades, el hecho del estudio de crecimiento de poblaciones, y etcétera, etcétera, jóvenes. Pero obviamente las ecuaciones se remontan a épocas muy antiguas, ¿no? Entonces, se habla pues de una idea ya de ecuación en el siglo XVI antes de nuestra era. Ya se tenían ya algunos indicios, conocimientos de las ecuaciones,
¿ya? Ahora, como planteamos, las ecuaciones nos permiten calcular valores desconocidos, y de ahí la palabra incógnita, pues, ¿no? Y dentro de las aplicaciones, como le decía, está, por ejemplo, el movimiento acelerado de proyectiles, el cálculo de superficies, modelos económicos de oferta y demanda, la construcción de puentes, como en este caso, ¿no? Entonces, las ecuaciones cuadráticas tienen esta forma. Ahora, si yo le quito el cero, entonces eso lo podría expresar como un polinomio cuadrático o como una función cuadrática, que también es muy importante y muy interesante para el análisis de la realidad. ¿Ya? Entonces, por ahora, igualada a cero es una ecuación. Posteriormente veremos qué pasa como función. ¿Correcto? Muy bien. Antes de continuar, hay una consultita. Piero More, en programación lineal, en Google, si usted navega, hay bastante información, ¿ya? Pero también a nivel de la producción que se ha hecho a través de lumbreras, tenemos en los temas selectos también el tema de programación lineal, ¿ya? En temas selectos. Ahí también lo podrías revisar para que te puedas ayudar si es que quieres ir revisando, mi estimado Piero, ¿ya? En lumbreras hay, en los temas selectos, ¿correcto? Así es. En el esencial, eh, no recuerdo si está el tema, creo que sí está, creo que sí está. Sí está, ¿ves? En el esencial está. También, Piero, puedes revisar. Gracias, Cristel. En el esencial también está programación lineal. Así es. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Muy bien, jovencitos. Vamos a continuar entonces hablando de nuestras ecuaciones. Claro, cuando hay algunas consultas así, pueden hacerlo para irlo compartiendo, debatiendo, ¿ya? Sobre las dudas o preguntas que puedan tener. Muy bien. Entonces, dentro de las ecuaciones cuadráticas, diremos cómo se definen y esa definición tiene que ver con la forma que tienen, ¿no? Claro, nosotros sabemos que también se llaman ecuaciones de segundo grado, ecuación lineal o cuadrática, ¿cierto? Cuadrática o de segundo grado. Y su forma general es esta, bueno, ahí está. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0 con a diferente de 0. El a diferente de 0 para garantizar el término cuadrático. El b puede ser 0, el c puede ser 0, incluso los dos pueden ser ceros. Pero el a no. Para hacer ecuación cuadrática, el a no. ¿Estamos? Entonces aquí diremos si a, b y c son diferentes de 0, diríamos que la ecuación cuadrática está completa entonces. ¿Ya? Pero si el b o el c fueran 0, entonces decimos la ecuación cuadrática incompleta. ¿Correcto? Por ejemplo, entonces las formas que pueden tener las ecuaciones cuadráticas serían de estas que estamos mencionando, que son completas, o también puede estar así, ¿no? Una igualdad de dos expresiones donde hay cuadrático, pero que al llevarlo hacia un lado nomás la incógnita y al otro lado el cero, tendríamos ello que obviamente es una ecuación cuadrática completa también. ¿Correcto? Ahora, si estas son las ecuaciones cuadráticas, la preocupación inmediata debe ser cómo resolverlos, ¿no? Porque si se trata de ecuaciones, hay incógnitas. Y justamente las ecuaciones se caracterizan porque tienen incógnitas y la tarea siempre va a ser tratar de encontrar esas incógnitas. Entonces, la primera opción para resolver tendríamos la factorización, ¿no? La factorización. Por ejemplo, si tenemos la siguiente ecuación, para resolverlo puedo factorizar. Por la forma del polinomio, tiene tres términos, entonces eso implica un aspa simple para factorizarse, cuando hay tres términos, ¿verdad? Un aspa simple. Factorizamos por aspa simple, entonces. Así diremos que 15x al cuadrado menos 19x más 6 puede descomponerse de la siguiente manera. El 15, 3 por 5. El x al cuadrado, x por x. El 6, 2 por 3. Y como queremos que el central sea menos, entonces inmediatamente, jovencitos por ahí, vamos a decir, bueno, el positivo lo ponemos como menos por menos. Ahora, si nosotros multiplicamos en aspa, ¿sí? Tendríamos menos 9, menos 6 sería menos 19, muchachos. Menos 19x. Sale el central, entonces nuestros factores se van a tomar horizontalmente, ¿verdad? 3x menos 2 por 5x menos 3. Y eso igual a 0. Y ahí recordemos rápidamente el siguiente teoremita, pues, ¿no?
si tenemos el producto de dos números igual a 0, eso implica que por lo menos uno de ellos tiene que ser 0, para que el producto sea 0. Por eso decimos entonces que si es 0 implica que A sea 0 o que B sea 0. ¿Correcto? Eso es lo que va a decir el teorema entonces. Bastaría que uno es 0 y se cumple la igualdad. ¿Pueden ser 0 los dos? También pueden ser 0 los dos. ¿Correcto? Ya está. Entonces ahí diríamos en el problema, el primer factor entonces igual a 0 o el segundo factor igual a 0. De ahí despejo x en el primero y tendríamos que x es 2/3 o que x es 3/5, ¿no? Dichos valores son llamados soluciones o raíces de la ecuación, ¿sí o no? ¿Está bien? Soluciones o raíces de la ecuación. Entonces diríamos por aquí que el conjunto solución tiene como elementos 2/3 y 3/5. No olvidar que cuando hablamos de soluciones o raíces, en valor significan lo mismo. La diferencia está en que las soluciones no pueden ser iguales, pero las raíces sí. Eso es lo que los difiere en todo caso entre raíz y solución, ¿correcto? Las soluciones siempre diferentes. Las raíces pueden ser iguales. Y si las raíces son iguales, entonces habrá solución única, ¿no? Entonces acá diríamos que la ecuación tiene dos soluciones porque son diferentes. O también diríamos hay dos raíces diferentes. Y ahí está el conjunto solución. Y como nos dice Lumbreritas también, bueno, siempre apareciendo por ahí, nos dice lo siguiente, ¿no? Ahí está Lumbreritas. Algo nos dirá. Ahí está. Recuerde, dice. ¿Qué cosa? Que resolver una ecuación significa hallar su conjunto solución. Por eso cuando a mí me dice resuelva, la respuesta debe ser el conjunto. No basta aquí donde hallo los valores de x. Si me diría hallar x, ahí sí queda acá nomás, en los valores de x. Pero si me dice resuelva, equivale a decir halla el conjunto solución. La respuesta sería el conjunto todavía. ¿Correcto? El conjunto todavía. Así es. ¿Ya? Así es. Anita, tu pregunta va a ser resuelta en un momentito. Vamos a ver justamente el caso de las raíces iguales en un momento, ¿ya? No te preocupes. Bien, chicos, entonces ahí estamos planteando lo que implica resolver la ecuación, entonces. En general, resolver la ecuación implica dar el conjunto solución. ¿Ya? Entonces, una cosa es que el problema nos diga ahí en la incógnita y otra cosa es que nos diga resuelva. Si nos dice ahí en la incógnita, nos está pidiendo específicamente los valores de x. Pero si me dice resuelva, está diciendo del conjunto solución. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, dicho eso, entonces pasamos a la siguiente lámina. Ya, pasamos a la siguiente lámina para seguir viendo de qué otras formas se pueden resolver las ecuaciones, ¿no? Otra forma es completando cuadrados, que también es parte de la factorización, ¿ya? Pero también de manera práctica, en base a la experiencia, podríamos decir, si usted recuerda muy bien sus productos notables, entonces podríamos hablar aquí de la completación de cuadrados, ¿no? Entonces no se resuelva, por acá diremos lo siguiente, ¿no? Cuando queremos hablar de la completación de cuadrados, como ya les decía, muchachos, como ya les decía, es muy importante recordar los productos notables, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese producto notable? El siguiente, bueno, si tengo a al cuadrado, que puede ser más 2 veces el primero por el segundo, así, y más el segundo al cuadrado, así, jovencitos. Esto va a ser ¿quién? El primero más el segundo al cuadrado, así, ¿no? Eso es. Esto viene a ser un trinomio cuadrado perfecto, porque nos genera este número al cuadrado. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. Pero así como es más, en el central, en el doble, como es más, también puede ser menos, ¿verdad? Puede ser menos. Y si acá es menos, entonces ahora ya no sería la suma, sino la diferencia. Ya está. Entonces, esto hay que recordar cuando quiero resolver una ecuación cuadrática y quiero usar la completación de cuadrados. ¿Está bien? Ahora, ¿cuándo se podría usar la completación de cuadrados? Especialmente cuando la cuadrática no sea factorizable. Cuando no sea factorizable. Por ejemplo, acá, si ustedes quieren aplicar el aspa simple, no lo acepta. Entonces, en este caso, se puede completar cuadrados. Más aún, en base a mi experiencia, yo les comparto. Si usted quisiera aplicar completación de cuadrados,
Especialmente, dices, no acepta el aspa simple y te fijas el coeficiente lineal. Si es par, va a ser fácil completar cuadrados, entonces inmediatamente puedes ir por ese camino. Pero si este central, el coeficiente de x, fuera impar, ya no sería tan adecuado porque para completar cuadrados hay que trabajar con fracciones inclusive. ¿Está bien? En cambio acá, cuando es par, ahí sí es fácil completar cuadrados. Entonces hay que recordar esto de acá especialmente, jovencitos, este producto notable. Entonces, hecho ese comentario, inmediatamente, jóvenes, vamos a continuar entonces con lo que dice el problema. Entonces decimos por acá, completando cuadrados, ¿no? Completando cuadrados, ya está. Vamos a decir por aquí, chicos, lo siguiente. X al cuadrado menos 6x. El 2 que estaba restando lo paso a sumar, ya está, lo pasé a sumar. Y acá veo cuadrado del primero. Y acá debe estar el doble del primero por el segundo. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en ese 6, ustedes inmediatamente van viendo lo que va a pasar aquí. Eso lo puedo poner como 2 veces. El primero que es x por el segundo que sería 3 para que dé 6, ¿sí o no? Así se podría poner entonces ese 6x. Y entonces acá debe estar, para que se forme el trinomio cuadrado perfecto, sería cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Entonces me doy cuenta que el segundo es 3 y debe estar a continuación el segundo al cuadrado, pues, ¿no? Entonces debe aparecer 3 al cuadrado. Entonces ya descubrí qué número es el que debe de ponerse acá para que sea trinomio cuadrado perfecto. Y entonces inmediatamente vamos a sumarle ese 9. ¿Correcto, muchachos? Sumándole ese 9 al primero para no alterarlo al segundo también. Y ahí entonces tendríamos que esos 3 primeros términos del primer lado ya es notable. Ahí ponemos la llave y en la llavecita diríamos que ello es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Donde eso será igual a x menos 3 al cuadrado. Y en el otro lado es 11, pues, ¿no? Entonces todo eso sería igual a 11, así, ¿ya? Y de ahí, jóvenes, podemos recordar el siguiente teoremita también, ¿no? Si tengo x al cuadrado igual a, entonces, muchachos, diríamos que al sacarle raíz, queda raíz cuadrada de a, o perdón, también menos raíz cuadrada de a, ¿cierto? Entonces se dan esas dos opciones. Siempre que es cuadrático, cuando despejo, vamos a tener entonces su positivo y su negativo. Entonces, aplicándole ello, ese teoremita en el problema, ¿no? En el problema, entonces, jóvenes, diríamos, saco raíz cuadrada y me queda x menos 3, pero quedaría más raíz de 11 o menos raíz de 11 también, ¿no? Así quedaría, muchachos, ¿correcto? De ahí despejo x, ya está, despejo x sería 3 más raíz de 11, o x sería 3 menos raíz de 11, ¿ya? Entonces, ya tenemos los valores de x, ellos serían las soluciones, ellos serían las raíces de la ecuación, ¿correcto? Las raíces de la ecuación, ya está. Así es, jovencitos, entonces. Ahí hemos despejado y completado cuadrados y hemos, obviamente, obtenido las soluciones de la ecuación, ¿ya? Así es. Ahora, la otra opción que se podría considerar es cuando no acepte el aspa simple, porque si acepta el aspa simple, la ecuación se resuelve rápidamente, chicos. Pero si no aceptar el aspa simple, la otra opción que tenemos es utilizar la fórmula general. La fórmula general, ¿ya? Entonces, y la fórmula general la voy a aplicar especialmente cuando, ¿no? Cuando esto no sea factorizable la ecuación y lo quiero resolver, pues, ¿no? Y también cuando no sea par el coeficiente lineal, ¿no? Cuando no sea par. Porque si es par, puedo completar cuadrados. Ahora, de repente a alguien no le gusta completar cuadrados, si no fuera factorizable directo la fórmula, ya esa es una elección de ustedes. ¿Cómo mejor se acomoda? ¿Está bien? Entonces, chicos, por acá, decimos, dada la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿ya? Entonces diríamos por aquí, sus raíces son, ¿quiénes, jovencitos? Menos este coeficiente lineal, más menos la raíz cuadrada del coeficiente b, el coeficiente central, al cuadrado, menos 4 veces la multiplicación de los extremos. Así podríamos tener en la parte del numerador
y eso divide entre 2 veces el coeficiente principal. Entonces, esta fórmula está en base a los coeficientes de la cuadrática, ¿ya? Donde primero está el coeficiente central con signo menos, ¿no? Más menos. Este signo menos siempre va a estar, y el b, que es el coeficiente central, va con su propio signo. Si es más, irá con su propio signo más, y si fuera menos, con su propio signo menos. Después aparece la raíz cuadrada de él mismo al cuadrado, menos 4 veces los coeficientes extremos, el primero y el último, y sobre 2 veces el coeficiente principal. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, jóvenes, por acá diríamos que la expresión b al cuadrado menos 4 veces a por c se representa con ese triangulito. Y a ese triangulito se le va a llamar discriminante, ¿ya? Discriminante, así es, jovencitos, el discriminante. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, diríamos por acá, luego, las raíces de la ecuación sería la primera, cuando sea más, porque como acá hay dos signos, más o menos, sería cuando sea más, y la raíz cuadrada del discriminante, lo reemplazo ahí, ¿ve? Eso sería la primera raíz, o cuando tenemos la siguiente raíz, sería, ¿no? Acá debe ser O, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, menos B, y acá debe ser menos, la raíz cuadrada del discriminante sobre 2A, ¿ya? Entonces, muchachos, por ejemplo, hay las raíces de la ecuación, dice, ¿no? Ahí tenemos la ecuación. Entonces diríamos, jóvenes, se tiene A1, B menos 7 y C3. ¿Está bien? Entonces, cuando hallamos el discriminante, sería, ¿no? ¿Quién? El central al cuadrado menos 4 veces la multiplicación de los extremos. Ahí está. Ese discriminante vale 37. Ahora lo reemplazas aquí en las raíces y ya tienes esas raíces. ¿Está bien? La primera sería menos b, pero el b vale menos 7, ¿no? Por eso menos con menos sería más 7. Más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces a, pero a vale 1. 2 por 1 quedaría 2 nomás. Y la otra raíz sería 7, ¿no? Claro, porque era menos b, pero el b vale menos 7, con ese menos se hace más. Ahora menos la raíz cuadrada del discriminante, que es 37, sobre 2. ¿Está bien? Sobre 2. Esas son entonces las raíces. Como acá decía, allá las raíces de la ecuación, esa ya sería la respuesta. Pero si acá en vez de que nos digan ahí las raíces me hubiera dicho resuelva, ahí tenía que dar el conjunto solución. ¿Correcto? Tenía que dar el conjunto solución. Eso es lo que ocurre. Entonces acá también, así se halla las raíces, y si quisiera hallar el conjunto solución, entonces ya tendría que plantearlo también aquí. ¿Ya? Así es. A ver, decíamos, esta es la ecuación cuadrática en general, ¿sí o no? Si yo quiero resolverlo, la primera opción es la aspa simple. Si no la acepta, puedo hacer completando cuadrados, ¿no? Pero si se me hace muy complicado completar cuadrados, le puedo aplicar la fórmula entonces. ¿Y cómo hago las raíces con la fórmula? Entonces digo x1, x2, y aquí tenemos, ¿quién? Participa el menos el coeficiente central, ahí está, menos el coeficiente central, que es b, más menos la raíz cuadrada. ¿De quién? De ese mismo coeficiente central, que es b al cuadrado, menos 4 veces coeficiente primero por el último. Ya, 4 veces el primero por el último, así, ahí está. Entre 2 veces el coeficiente principal, ahí está. Entonces, el trabajo de allá la raíz es solo con los coeficientes. Ahora, a esta expresión b al cuadrado menos 4ac se le llama discriminante y se denota con el triangulito. Entonces, si este b al cuadrado menos 4ac se representa con triangulito, entonces yo lo puedo reemplazar el triangulito y tengo las raíces ahí. ¿Ya? Entonces sería menos b, luego cuando sea más será más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. O cuando sea menos, pero aquí, ¿no? El más ya lo hemos tomado, ahora vamos a tomar el menos. Ahorita lo voy a corregir acá menos, ¿correcto? Entonces acá sería menos b y debe ser menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. ¿Ya? Con esa fórmula puedo hallar las raíces de esta ecuación que me están dando. Entonces hago el reconocimiento, ¿no? El A vale 1, el B vale menos 7 y el C es como 3. ¿Qué necesito para hallar las raíces? El discriminante. Entonces hallo el discriminante. El B es menos 7 al cuadrado, menos 4 veces el A por B, sería 1 por 3, eso igual a 37. ¿Está bien?
Luego lo reemplazo para hallar mis raíces. X1, ¿quién va a ser? Menos B. Pero el B vale menos 7, pues jóvenes. Entonces sería menos por menos se hace más. Queda más 7. Luego más la raíz cuadrada discriminante, que es 37 entre 2. ¿Está bien? Y en el otro también sería menos B, dice, ¿no? Pero el B vale menos 7 otra vez. Menos con menos se hace más. Y de ahí sería menos la raíz cuadrada discriminante, que es 37 entre 2. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. No sé si te logro aclarar la duda, Fiorella. Por favor, si me confirmas. Ok, Fiorella, muy bien. Chicos, un ratito voy a dejar de compartir para hacer esta corrección y le puedan tomar la foto porque acá hay un conectivo que está mal y acá también debe ser menos. Dice más, no debe ser más, sino acá menos, jovencitos, ¿ya? Un ratito, por favor. Listo, chicos, ahí está lo correcto. Ahí debe ser el conectivo O. Y aquí más menos, ¿ya? Más menos, ahí está. Entonces, de repente lo pueden capturar o tomarle la foto para hacer tener presente esas correcciones que hay ahí en el material que se les ha entregado. ¿Correcto? Muy bien. Siendo así, entonces, hasta aquí hemos visto, jóvenes, cómo es que se puede resolver la ecuación cuadrática y que esto tiene mucha importancia en la resolución de los problemas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir viendo algunos problemitas de su práctica ya, con lo que se ha podido compartir hasta aquí, ¿ya? El hecho de cómo resolver la ecuación cuadrática, entonces. Entonces, muchachos, la práctica dirigida, ¿no? A ver, nos vamos al problema 1. Dice, una cancha de vóley rectangular de 15 metros de largo por 9 metros de ancho. Está rodeada por un camino concreto de ancho uniforme. Si el área del camino es 81 metros cuadrados, ¿cuánto mide su ancho? Dice. ¿Cuánto mide su ancho? ¿No? Entonces tenemos ese problemita. Vamos a ver entonces. ¿Ya? Vamos a ver. Ya tenemos ahí dos propuestas de respuesta que coinciden, ¿no? Cristel y Alexis. Vamos a ver si coincide con lo que vamos a encontrar también, jovencitos. ¿Ya? Así es. Ahí está Daniel, también nos indica lo mismo, ¿no? Vamos a ver Elian también. A ver, entonces, jovencitos, por acá diríamos, ¿no? Diríamos por acá lo siguiente, la resolución. Entonces, diremos, como nos habla de una cancha de vóley rectangular, ¿no? Una cancha de vóley, como se sabe, la cancha de vóley es rectangular, obviamente, ¿no? Y vamos a suponer que esto sea la cancha de vóley. Sus dimensiones o la medida de su lado dice que debe ser de 15 metros de largo y 9 de ancho. Entonces ahí está, 15 de largo por 9 de ancho. Esa es la cancha de vóley. ¿Está bien? Ahora, pero dice que está rodeado por un camino de concreto de ancho uniforme. Entonces ese camino de concreto que sea todo ello de ahí. Ya, eso que sea el camino de concreto. Está rodeado, dice, por un camino de concreto de ancho uniforme.
¿Qué quiere decir de ancho uniforme? Que tenga la misma distancia. El ancho en todo el contorno, el mismo ancho. Por eso entonces ahí lo vamos a colorear, ya lo coloreamos de esa manera. Eso implica entonces ese ancho de concreto o ese entorno de concreto que se le ha puesto, ¿ya? Como el ancho es uniforme, entonces no sé cuánto medirá, pues, no sé cuánto mide ese ancho, pero sí sé que es uniforme. Como no sé, entonces digo que sea X, ¿ya? Que sea X. Entonces sería el ancho en todos los lados va a ser el mismo, X, ¿no? Acá es X de esta parte, acá también es X, ¿no? Y por acá también, jóvenes, es X este ancho, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Entonces ahí estamos viendo que los anchos son uniformes, ¿ya? Ahora, entonces, recuerde que el largo del campo de vóley, de la cancha de vóley, es 15. Al haberle puesto el contorno de concreto, pero como ese ancho de ese contorno es homogéneo o es uniforme, se ha dicho que vale X, el ancho hacia arriba, y el ancho hacia abajo también es X. Entonces, el largo total, incluyendo el contorno de concreto, ¿quién sería? ¿No? Entonces, asimismo podríamos ver el ancho también, incluyendo el, el camino de concreto que se le ha incluido. ¿Quién sería? Entonces, este ancho del camino de concreto es X y en el otro lado también este ancho, el camino de concreto es X, su ancho. Entonces, acá era 9, es como si esto fuera 9. Entonces, el ancho total sería X más 9 más X. Y eso lo puedo poner acá, ¿no? Acá abajo, tranquilamente, porque es el mismo ancho. Y el largo, acá mide X y acá X. Y esto de acá de la cancha es 15, lo cual lo voy a pasar a este lado de aquí. Y ahora el largo sería toda esta medida. El X más 15 más X. Es decir, entonces sería 2X más 15. Así tenemos entonces, ¿qué cosa? El ancho y el largo de todo el rectángulo, de todo, incluyendo a la cancha de vóley y el contorno de concreto. Sabemos su ancho y su largo, pero también sabemos el ancho y el largo de la cancha de vóley, ¿correcto? ¿Qué nos dice a nosotros? Que el área del camino es 81 metros cuadrados, o sea, el área de este camino de concreto que está pintado es 81 metros. ¿Cómo puedo hallar, pero esa área, jovencitos? ¿Verdad que para hallar esa área sería el área de todo, ¿no? El área de todo menos el área de la cancha de vóley. Haciendo esa diferencia me quedaría el área del camino, ¿no? Entonces diremos por aquí, el área total del camino es área de todo, menos el área de la cancha de vóley, que sería 15 largo por 9 el ancho. Pero esa área del camino dice que es 81 metros, entonces lo igual a 81. Ahí está, joven. Y ahora ya esta es una ecuación, como pueden ver. Entonces ahora tendríamos que multiplicarlo nomás aquí. Claro, 2x por 2x sería 2x al cuadrado. Por acá tendrías 2x por 15 sería 30. Y acá 9 por 2 sería 18x. Acá 30x sumado 48. Y 9 por 15 da 135. Menos 15 por 9, también 135. Igual a 81. De ahí vemos que el 135 se simplifica. El 81 pasa a restar. Y quedaría de esa manera, igual a 0. Y ahí es una ecuación cuadrática nomás. La primera opción para resolverlo, el aspa simple. Ahí está. Entonces el 4x al cuadrado sería 2x por 2x. El 81 sería 27 por menos 3. Ahora multiplicamos en aspa. Tenemos, jóvenes, 2 por 27, 54. Y acá menos 6, 48. ¿Está bien? Entonces los factores que vamos a tener sería 2x más 27 por 2x menos 3, pues, ¿no? Tomándolo horizontalmente. Eso es igual a 0. ¿Está bien? De ahí cada factor es igual a 0, ¿no? Primer factor igual a 0 y me sería 27 medios negativo, que es 13,5. Y al igualar a 0 por aquí, tendríamos que x es 3 medios o que también es 1,5. ¿Correcto, muchachos? Entonces,
a nosotros, ¿qué nos están pidiendo? Claro, X es positivo, entonces descarto ese número negativo. Y el valor válido sería el positivo nomás, el 1,5. Ese sería el ancho entonces de este camino de concreto que se le ha incluido. Justo nos pedían ese ancho, bueno, entonces 1,5. Y obviamente la clave la B, tal cual ustedes lo habían estado indicando, jovencitos. ¿Ah? Así es, muy bien. A ver, Anita, Ana, 81 por dato, el 81 viene a ser el área, pero del camino. Dice, si el área del camino es 81, dice, el área del camino, esta área sombreada. Ahora, ¿cómo hallo el área sombreada? Esta área sombreada lo hallo restando el área total, menos el área del campo de vóley. Entonces, esto de acá representa el área total y esto que se está restando es el área del campo de vóley. Esa resta me da el área del camino, que por dato es 81, por eso lo igualo a 81. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. No sé si te logro aclarar tu duda, Anita, por favor, si me confirmas. Listo, Anita, muy bien. Allá, muy bien, Nayeli. Que sea uniforme implica que tiene el mismo ancho en todo el contorno, en todo el contorno. Como se va a ponerle un camino de concreto a todo el contorno del campo de vóley, ese camino debe tener el mismo ancho en todo el contorno. Por eso se dice ancho uniforme. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Listo, muy bien, Nayeli. Ya, muy bien. Cualquier dudita, cualquier consulta, sí, compártanlo nomás para poderlo aclarar, ¿correcto? Muy bien. Vamos al siguiente problemita, jóvenes. Vamos al siguiente problemita. En el siguiente problemita nos está diciendo sobre el estudio de mercado, ¿no? Sobre el estudio de mercado. Muy bien, vamos a ver. Bueno, preguntaba un estudiante, César Antonio, sobre el problema anterior. 4 al cuadrado menos 48x igual a 81. Claro, no estaría bien, César Antonio, el 4 al cuadrado más 88x. No representaría al área que nos están pidiendo. ¿Ya? No estaría representando al dato que nos dan, ¿correcto? Ahí chequealo nomás. Chequealo mejor las operaciones. Pero gracias por tu pregunta también. Bien, chicos, entonces en este problema que tenemos por resolver, me están dando ya respuestas. Vamos a ver si es cierto. Eso es interesante cuando hay esa voluntad de resolver, jóvenes. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando por acá entonces con la resolución. Claro, previamente una lectura al problema completo, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? En un estudio de mercado, verificó que las ganancias de un centro automotriz están representadas por la expresión G de T es igual a T menos 10 por T menos 12 en millones de soles, donde T representa el mes del año. Determine en qué mes del año el centro automotriz tuvo una ganancia de 3 millones de soles, ¿no? Ah, claro, dice que esa ganancia está en millones. Ahí está, justamente dice, ¿en qué mes la ganancia ha sido de 3 millones de soles? Muy bien. ¿Qué diríamos entonces, jovencitos, por acá? Datos, ¿no? Primero, T es el mes del año. Es un mes del año, ¿no? No sabemos qué mes es. Ya, eso es lo primero que resaltamos de la información que tenemos. Lo segundo es que GDT representa la ganancia en millones de soles. ¿Ya? La ganancia en millones de soles. Pero para un cierto mes T,
¿Qué pasó? La ganancia fue de 3 millones de soles. Entonces diríamos, ¿cuál es ese T cuando esta ganancia resulta ser 3 millones de soles, ¿no? Y podríamos plantear entonces que G de T debe de ser igual a 3 millones. ¿Estamos? Claro, porque va a haber un determinado mes donde se da esta ganancia. ¿Cuál es ese mes? Sería el valor de T. ¿Estamos? Pero este G de T que representa la ganancia también está representado matemáticamente de esta manera. Entonces lo podemos reemplazar inmediatamente. Ahí está. ¿No? Y como esa ganancia ya está en millones de soles, entonces esto sería igual a simplemente 3, pues, ¿no? Porque ya todo está, ya el G está en millones, dice. Entonces acá, en vez de decir 3 millones, cuando reemplazamos, sería decir como 3 nomás. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, una vez hecho eso, jóvenes, diríamos por aquí, multiplicamos t por t es t al cuadrado, menos 10t menos 12t nos daría menos 22t. Y menos por menos más, 10 por 12 es 120. Eso es igual a 3. Ahora el 3 va a pasar a restar. Pasa a restar así, jovencitos. Si pasa a restar, entonces diríamos que cuando resta sería 117. Acá también hay un error, miren. Este 3 ya pasó a restar. Voy a acabarles de explicar, luego lo corrijo para que le tomen la foto. ¿Ya? Entonces acá quedaría 0 ya, porque se ha pasado a restar. Entonces, chicos, por acá diríamos lo siguiente. Aspita, t al cuadrado este por t, y acá sería 13 por 9, y al más es menos por menos, para generar el central menos. Listo, entonces cumples aspa, sería t menos 13 por t menos 9 igual a 0. De ahí t es 13 o t es 9, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, sabemos que en el año, ¿ya? Por eso aquí importante el problemita también para hacer esa interpretación, porque aparentemente acá tendríamos dos valores de t, ¿sí o no? Pero el t, ¿qué cosa representa? Un mes del año. Y usted sabe que los meses del año pueden ser 12 nomás, ¿cierto? Pueden ser 12. Entonces, claro, muy bien, Nayeli, el mes 13 no existe. En consiguiente, lo descartamos y solamente nos quedaríamos con el mes t igual a 9. Y si t es igual a 9, sería el mes 9 o el noveno mes, y ese es septiembre. Y la clave sería la D. Tal cual ustedes lo han venido indicando, ¿no? A ver, entonces, Anita nos está preguntando, ¿no? ¿Por qué en vez de 3 millones he puesto 3 nomás? Lo que pasa, Anita, es que el problema en el dato dice que esta expresión que representa la ganancia y ya está en millones de soles. ¿Estamos? Y esa ganancia es 3 millones. Entonces, como ya está en millones, entonces elegimos nada más el 3, porque ya está diciendo que el dato ya está en millones ya. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, en vez de poner este número que está acá, ponemos 3 nomás. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Así es. Bueno, Elsie, el problema dice que representa, ¿no? T representa el mes del año, ¿no? Entonces, si nos diría el mes en los años, entonces podría estar hablando de este año o del otro año de repente, ¿no? Entonces acá no es en el año nomás, está como que está dando a entender que debe ser un año específico. ¿Estamos? Y por eso es que nosotros asumimos ahí que cada año tiene 12 meses y en consiguiente, entonces el valor que validamos es el 9, más no el 13. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, en todo caso, si el dato nos conllevaría a ver de que puede ser en diferentes años, entonces tal vez podríamos considerar la muy interesante opinión que nos das, ¿correcto? Ya está. Listo, muchachos. Espero que haya estado claro también con Anita, ¿no? Que me consultó. Chicos, para que lo tomen nota, esto de aquí, este 3 voy a corregirlo un momentito, por favor, ¿ya?
Listo, chicos, ahí está. Entonces acá era cerito, ya está hecho la corrección del caso. Entonces con eso ya lo pueden ir anotando, ¿correcto? Ya está. Fíjense entonces hasta aquí estos problemitas que como pueden ver son problemas DECO, ¿verdad? Y para resolverse solamente tenemos que saber resolver una ecuación cuadrática por aspita nomás. ¿Eh? Vamos a ver entonces ahora, jóvenes, el siguiente problemita. ¿Ya? El siguiente problemita. Ya está. A ver, un ratito. Parece que un estudiante ha tenido problemas con su internet. No lo ha podido capturar el problema 1. Un momentito, por favor, jóvenes, paciencia. Ya está. Ahí está, para el que pidió el problema 1, por favor. Listo. Pasamos. Ya lo hemos visto. Y ahí está. Ahora vamos a ver el problema 3. ¿No? En ese problema 3 dice que un comerciante ha recibido 180 por la venta de varios pares de zapatos. Si vende cada par a 3 soles menos, tendría que vender 3 pares más para recibir la misma cantidad. ¿Cuántos pares de zapato vendió? ¿No? Claro, entonces recibió 180, eso ya se sabe, ¿no? Por la venta de varios pares de zapatos. No se sabe cuántos pares habría vendido, obviamente. Pero dice, si vende cada par a 3 soles menos, ¿no? Claro, si vende a menos, obviamente va a tener que vender más, ¿no? Pero dice que al vender 3 pares más, ¿qué va a pasar? Va a recibir la misma cantidad, ¿no? Ahí está, va a recibir la misma cantidad. Entonces, ¿cuántos pares de zapato vendió? Dice, ¿no? Bueno, veamos entonces, vamos a ver, por acá nos están indicando respuestas. Alexis, Daniel y Xiomara, y Alexis y Daniel coinciden, pero Xiomara no. Les sugiero que revisen, por favor. Claudia también coincide. Cristel también coincide, Rodolfo también, ¿ya? A ver, vamos a ver, jovencitos. Vamos a ver, Enzo, si estamos en lo correcto. ¿Qué dicen los datos? El comerciante ha recibido una cierta cantidad, que es 180 soles por vender varios pares de zapatos. Pero aquí obviamente justo nos piden cuántos pares de zapatos se vendió y eso no se conoce. Entonces eso termina siendo la incógnita del problema. Entonces decimos que X represente al número de pares de zapatos vendidos. ¿Ya? Luego, cuando vende los X pares de zapatos va a recibir 180 soles, obviamente. ¿Cierto? Recibe 180 soles. Eso implica que si por vender X pares de zapatos recibió 180 soles, entonces cada par habría tenido el costo de 180 sobre X, ¿sí o no? Eso costaría un par nomás, ¿ya? Un par de zapatos. Ya está. ¿Correcto, muchachos? Ahora, y si vende cada par a 3 soles menos, ¿qué va a ocurrir entonces, jovencitos? Entonces el costo, ¿ya? El costo de cada par sería 180 entre X menos 3, porque lo va a vender a 3 soles menos. Cuando lo vende a un cierto monto, cada par es 180 sobre X, bueno, para obtener los 180 soles. Pero ahora reduce el costo de cada par en 3 soles, entonces el nuevo costo sería 180 entre X menos 3. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Ahora, pero tendría que vender 3 pares más, dice, ¿no? Y si vende 3 pares más, como habíamos supuesto que vendía X, y vende 3 pares más, entonces ahora sería X más 3 el total de pares de zapato que va a vender. ¿Correcto? Pero en ese caso, ¿qué ocurre, muchachos? Dice que recibió la misma cantidad que en el caso de vender X. ¿Está bien? Disminuye el precio y vende más zapatos. En este caso específico, cuando disminuye 3 soles en el costo de cada par y vende 3 más, 3 pares de zapato más que lo anterior,
en ese caso se va a dar que recibe la misma cantidad, va a tener la misma cantidad de ingreso. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? A ver, Ana, atenta, por favor. Aquí en el problema no nos dicen cuántos pares de zapatos se tiene. Justo nos pide cuántos pares de zapatos vendió. El problema dice, un comerciante ha recibido 180 por la venta de varios pares de zapatos. ¿Nos dice cuántos hay? ¿Cuántos ha vendido? No nos dice sí o no. Por eso se asume que X es el número de pares de zapatos vendidos. ¿Ya? Entonces el X va a representar al número de pares de zapatos vendidos. Pero cuando vende esa cantidad de pares de zapatos, recibe en total 180 soles. 180 soles. ¿Estamos? ¿Y cómo hallarías el precio de un solo par de zapatos si se ha vendido X pares y ha recibido 180 soles? Suponga usted que vende 5 naranjas y cada naranja o vende 5 naranjas y recibe 5 soles por esa venta. ¿Ya? Si usted vende 5 naranjas y recibe 5 soles, ¿cuánto costaría cada naranja? ¿No? Entonces simplemente sería un sol, ¿verdad? Y si usted vende de repente 5 naranjas y recibe 10 soles, ¿cuánto costaría cada naranja? En ese caso sería, si usted vende 5 naranjas y recibe 10 soles, entonces cada naranja costaría 2 soles. Entonces acá, si usted vende X pares de zapatos y recibe 180 soles, entonces un par de zapatos sería 180 entre X. El total entre la cantidad de zapatos. Y nos daría el precio de un par de zapatos nomás. ¿Está bien? De ahí, ¿qué nos dice? Disminuye el costo en 3 soles. Si el costo inicial era 180 sobre X, ahora disminuyendo 3 soles sería 180 entre X menos 3. Y en el otro caso, ¿qué nos dice? Vendería 3 pares más. Si inicialmente vende X, entonces ahora, si vende 3 pares más, sería X más 3. Pero en ese caso, ¿qué ocurre? Va a recibir la misma cantidad de dinero, dice. ¿Ya? Si disminuye en 3 el costo del par de zapatos y vende 3 pares más, entonces el monto que va a recibir va a ser el mismo que el anterior. ¿Está bien? No sé si te logro aclarar, Anita, tu duda. Listo. Entonces, jóvenes, de ahí, ¿qué diremos entonces? Si al vender a este costo ahora cada par de zapatos y vende esta cantidad de zapatos y obtiene este monto, esto sería como el ingreso, ¿sí o no? Ese ingreso que es 180 sería igual a ¿quién? A la cantidad o al precio de cada par de zapatos por la cantidad de zapatos que ha vendido, ¿no? Así encontramos este ingreso que es 180, multiplicando el costo de cada par por la cantidad de zapatos que vende. Eso sería el ingreso total, que es 180. Por eso entonces decimos acá, el costo, que es 180 entre X menos 3, por la cantidad de zapatos, eso nos da el monto total a recibirse, que es 180. Y de acá simplemente habría que multiplicar, ¿no? Al multiplicar va a quedar entonces, ¿qué cosa? Esa ecuación que está ahí, ¿ya? Recuerden, chicos, que en esta multiplicación, haciendo las operaciones, por aquí podríamos decir, ¿no? En este primer factor que está aquí, en este factor primero, hay 183. En ambos casos hay tercia. Y como en el primer factor hay tercia en todo, puedo sacarle tercia al 180. Entonces me quedaría tercia por acá, me queda 60. Ahí está, 60, jóvenes. ¿Ya? Tercia por acá me queda 1. Y tercia por acá me queda 60 también. Ahí está. Luego entonces esto de acá quedaría así, ¿no? 60 entre X menos 1. Todo esto, jóvenes,
multiplicado por x más 3. Es igual a 60. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, de acá, ¿qué hacemos? Este x pasa a multiplicar aquí, ¿no? Y tendríamos 60 menos x por x más 3 es igual. ¿A quién? Obviamente, cuando acá se multiplica 60, este x pasa a multiplicar acá, acá estaría 60 menos x entre x. Así. Eso por él y eso es igual a 60. Ahora, chicos, este x va a pasar a multiplicar allá. ¿Ya? Quedaría 60x. Y al multiplicarse esta parte de arriba, justamente nos queda esa ecuación que están viendo ahí. ¿Está bien? Entonces, de realizar esas multiplicaciones. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ya como pueden ver, ahí es cuestión de efectuar nomás. ¿Ya? Ahí ya me ayudan en esa parte, entonces, en concluir estas multiplicaciones y van a llegar a obtener esto que está aquí, jóvenes. ¿Ya? Ah, Piero, ya lo entendiste muy bien. Qué bueno, Piero. Entonces, diríamos por aquí, chicos, lo siguiente, ¿no? En esta ecuacioncita ya podríamos aplicar entonces el aspa simple, ¿no? El aspa simple. A ver, ¿qué diríamos entonces, jóvenes? El x al cuadrado es x por x y el 180, 15 por 12. Y claro, como hay menos, uno de ellos tiene que ser negativo. Y ponemos en el 12 para que al multiplicarse en aspa nos genere más 3x simplemente. ¿Correcto? Que tendrías 15 menos 12 queda más 3. Luego los factores serían x más 15 por x menos 12. Y tendríamos entonces que x es menos 15 o x es 12. Recuerde usted el x, ¿a quién representaba, chicos? El x representaba al número de pares de zapatos, ¿sí o no? El número de pares de zapato, que por cierto no puede ser negativo. Obviamente tendría que ser positivo. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en este caso, entonces la clave, ¿quién sería? 12 sería la respuesta y la clave obviamente sería la C. ¿Ya? Así. Muy bien, Rodolfo. Cristel, correcto. Claudia, muy bien. Xiomarita seguro ha hecho las revisiones en las operaciones. Daniel, correcto. Alexis, correcto. Muy bien. Entonces, eso es lo que va saliendo entonces, jóvenes, ¿ya? Bueno, vamos a pasar entonces al problema número 4, jovencitos. ¿Ya? Vamos a pasar al problema número 4. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. Vamos a ver. Inmediatamente Alexis nos hace llegar su propuesta de respuesta. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad, jovencitos. Entonces, por aquí vamos a ver. Bueno, ahí tenemos el problema 4, le van dando una lectura. Y bueno, Giancarlo Taipe, claro, sí, tuve la suerte de participar. Giancarlo me preguntaba si yo había participado en los libros que produce Lumbreras. Sí, ¿no? En los libros, en materiales de álgebra, sí, en algunos he tenido participación. Inclusive hay uno que es de funciones, ya el tema de funciones, donde tuve la suerte de ser el autor de ese libro que es específicamente de funciones. Luego también tuve la suerte de poder contribuir el aporte en el compendio de Aduni, aunque ahora último se ha actualizado, ahí sí ya no participé. En la anterior sí tuve la suerte de redactar ese documento, ¿no? De apoyar ahí. Así es, jovencitos. Y sí, siempre estamos por ahí de una u otra manera tratando de desarrollar y apoyar en la elaboración de los materiales. Y gracias por la pregunta y por el reconocimiento, Giancarlo. Muy bien, Cristel ya nos ha lanzado una preguntita para el problema. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veamos qué nos dicen
el problemita, ¿no? Dice, Carmen es una comerciante que fabrica y vende pantalones. Si el precio de venta de N pantalones está determinado por P y P es 120 menos un medio de N, hay el número de pantalones que debe fabricar y vender para que los ingresos sean de 5.400. P en soles y debe ser mayor que 40, dice, ¿no? Debe ser mayor que 40, ¿ya? Entonces ahí, ¿cómo lo podríamos ir realizando ese problema, jovencitos? Inmediatamente ahí tendríamos que ir viendo, ¿no? ¿Quiénes son las incógnitas y qué datos tenemos? Eso es lo que siempre debemos de tener en cuenta en un problema, ¿ya? Entonces, chicos, diríamos por aquí lo siguiente. Los datos que tenemos, ya está, escribimos los datos. N es el número de pantalones que vende la señora, ¿no? Eso es lo que fabrica y vende también. ¿Está bien? Luego, ¿qué más tenemos? El precio de la venta es P y debe estar en soles. ¿Está bien? Eso podemos sacar de aquí, ¿no? Si el precio de venta de N pantalones está determinado, el precio de venta de N pantalones, entonces N es el número de pantalones que va a vender. Y ese precio al cual hace referencia está determinado por P, dice, que es 120 menos un medio de N. Ahí está. Entonces P es el precio de 20 en soles. Y el monto que va a tener en total como ingreso es 5.400. 5.400. Ahí está. Ese es el ingreso de la venta. Ahora entonces habría que recordar, ¿no? Claro, como nos piden N, habría que recordar cómo podemos utilizar esa información, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el ingreso, el monto que se obtiene, o sea, ¿no? Por las ventas, es igual ¿a quién? A la cantidad de pantalones que se vende por el precio de estos, ¿no? Cada vez que usted quiera tener el ingreso, cuando vende, simplemente multiplicará la cantidad de artículos que vende por su costo de cada uno. De esa manera tiene el ingreso. Entonces acá no va a ser la excepción. El ingreso va a ser igual a la cantidad de pantalones que se vende por el precio de venta. Esos datos lo tenemos en el problema. Ese dato lo tenemos, jóvenes. Nomás ahí habría que recordar cómo se halla el ingreso. Eso nomás había que recordar. No se olviden entonces que el ingreso siempre lo vamos a tener multiplicando la cantidad de productos que vendes por el precio de cada uno de los artículos o de los productos. ¿Está bien? Ahora reemplazamos, pues, ¿no? Porque el ingreso tenemos es 5.400. La cantidad que se vende de pantalones también es N. Y el precio está dado por P. Entonces, eso sería el ingreso. N por P. ¿Está bien? De ahí, entonces, reemplazamos los valores. Reemplazamos, jovencitos. Recordemos que P es 120 menos un medio de N. A eso le llamamos alfa, entonces. ¿Ya? Ahora, entonces, hacemos el reemplazo, chicos. Hacemos el reemplazo, ¿no? Y inmediatamente por acá podríamos estar teniendo lo siguiente, bueno, 5.400 va a ser igual entonces a N obviamente, pero por P. Y en vez de P ponemos su equivalente, que es 120 menos un medio de N. ¿Está bien? Ese P es el. Ahí lo reemplazamos nomás. Y acá ahora tenemos una ecuación, ¿no? Dependiente de N nada más. Dependiente de N. ¿Correcto? Y por ello entonces, muchachos, vamos a hallar el N. Claro, nosotros nos piden ¿quién, muchachos? El número de pantalones que se debe fabricar y vender. ¿Ya? Justamente eso es N, ¿no? Entonces diríamos por acá lo siguiente. Diríamos por acá lo siguiente. 5.400 es igual. Al multiplicar el N sería 120 por N, ¿no? Y al multiplicar el N al siguiente sería N por N, N al cuadrado. El menos un medio queda igual, pues, ¿no?
queda igual, ¿ya? Entonces lo que se ha hecho es multiplicar el n acá, n por 120, 120n. N por menos un medio de n, queda menos un medio, y el n por n, n al cuadrado. Nos queda esa cuadrática, ¿no? Entonces bastaría multiplicarlo de repente por 2 y quedaría de esta manera. Por 2 a él nos queda 10.800. Por 2 aquí, 240. Y por 2 nos queda menos n al cuadrado nomás. Lo que se ha hecho, este menos n al cuadrado se pasa al otro lado, queda sumando. Esto era 240 cuando multiplico por 2. Estaba más 240, al pasar a restarlo quedaría menos 240. Y a él multiplicado por 2 nos queda 10.800. Eso igual a 0 entonces, jóvenes. No olviden, acá, para eliminar la fracción, se ha multiplicado por 2 y toda esa expresión se ha pasado al primero. Y nos queda esta ecuación cuadrática. Como queda en la ecuación cuadrática, entonces inmediatamente nosotros vamos a aplicarle el aspa simple. El n al cuadrado es n por n, y el 10.800 sería menos 180 por menos 60. Claro, el más es menos por menos. De manera que cuando multiplicamos el aspa, nos va a quedar 240. Negativo, desde luego. ¿Está bien? Entonces los factores serían 180 o 60. ¿Correcto? Si lo reemplazamos en alfa, entonces sería el 180, ¿no? ¿Qué nos va a dar entonces? Si reemplazo 180 por aquí, entonces la mitad de 180, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿No? Reemplazas el n igual a 180, su mitad y ahí se hace la diferencia luego, ¿no? ¿Ya? Y luego por acá tendríamos cuando n es 90, ¿no? Cuando n es 60, p debe dar 90. A ver, reemplacemos, ¿ya? Hemos encontrado de acá, factorizando n 180 y n 60, porque cada uno de los factores que se forman es igual a 0, pues, ¿no? Y de ahí se despeja el n. Si reemplazo en alfa, entonces el 180, reemplazado acá, nos queda entonces, jóvenes, un medio de 180 es 90. 120 menos 90 nos queda 30. Entonces P vale 30. Ahora, si n es 60, lo reemplazamos acá. Un medio de 60 nos da 30. Nos da 30. 120 menos 30 queda 90. Entonces, habrían esas dos opciones. ¿Ya? Pero el dato nos dice que ese P, que el P debe ser mayor a 40. Entonces, esta primera opción no serviría. Porque nos dice el problema que el P debe ser mayor a 40. Por eso entonces decimos esta primera opción tachado y nomás quedaría la primera opción. ¿Ya? Entonces, como nos piden el número de pantalones, es el valor de n lo que nos están pidiendo. Entonces diríamos 60. ¿Ya? Aquí hago la aclaración que al haber hallado n directo, ¿ya? Si no habría esta condición de P, ya podría decir que hay dos opciones, ¿no? Pero como hay esta condición de P, es necesario reemplazarlo en P para saber cuánto vale. Y eso nos permite descartar entonces si hay dos opciones o una nomás. ¿Está bien? Por eso ha sido necesario reemplazar N para hallar el valor de P. Y ya con el dato que tenemos descartamos una opción y queda una opción nomás. Si no nos hubieran puesto esta condición de acá, estaríamos aceptando las dos opciones. ¿Correcto, muchachos? Eso es lo que ocurre. Entonces acá la clave N60, la clave sería la D. La D. Ya, muy bien, como lo ha planteado Cristel, ¿no? Así es. Listo, jovencitos. Entonces, hasta ahí tendríamos resolviendo los problemitas, ¿ya? A ver, vamos a ver un poquito más de teoría. Voy a volver al problema 1 y 2. Creo que por ahí ha habido un estudiante que ha tenido problemas para fotografiarlo. Ahí está el 1. Rapidito, por favor, el que pidió. Ya en el problema
2, a ver. Bueno, por acá han habido algunas consultas. Ángel Salvatierra me dice, ¿por qué multiplica por 2? Aquí multiplico por 2 para eliminar esta fracción. Como hay un medio, para eliminar esa fracción multiplico por 2 a todos. ¿Ya? Si no, este denominador de acá me estaría incomodando. Bueno, entonces para eliminarlo, lo multiplico por 2. A multiplicarle por 2 se va. Pero no solo lo puedo hacer este término, sino a todos. A todos. Por eso multiplico por 2 al primero, a él y a él mismo también, y ahí se elimina la fracción. Y ahí trabajamos ya tranquilamente. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, Fiorella, ¿por qué el 90? Cuando n es 60, reemplazo acá en alfa, Fiorella, acá en alfa. N es 60 por un medio sería 30. Y 120 menos 30 nos daría 90. P vale 90 entonces. ¿Correcto, Fiorella? Listo, ya está. Pasamos entonces ahora sí nuevamente a la parte teórica para poder seguir avanzando, jovencitos, ¿ya? A ver, entonces, ya, eso es lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a continuar. Ahora vamos a ver entonces el análisis de las raíces según el discriminante. Chicos, entonces diríamos lo siguiente. Si los coeficientes de la ecuación que vamos a presentar al frente, ¿no? De la ecuación ax al cuadrado de x más c igual a 0 con a diferente de 0, son números reales, entonces se va a cumplir lo siguiente. Usted sabe que en esta cuadrática tiene un discriminante, ¿cierto? Y para ver si las raíces de esta cuadrática son reales diferentes, o son reales iguales, o no son reales, podríamos valernos exactamente de su discriminante, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Mira, dice que si el discriminante fuera positivo, entonces la ecuación presenta dos raíces reales diferentes. Sus dos raíces van a ser reales diferentes. Entonces, la raíz x1 con x2 diferentes. Y el conjunto solución tendría esta forma. Y ahí estarían los dos elementos. ¿Ya? Entonces, cuando el discriminante de la cuadrática es mayor que 0, sus dos raíces son reales diferentes. Por ejemplo, miren, ¿ya? Por ejemplo, miren, si yo tengo esa ecuación cuadrática, ¿está bien? Entonces, se tiene el discriminante. ¿Cómo lo hallo? Coeficiente central al cuadrado, ¿no? Menos 6 al cuadrado, menos 4 veces el principal, que es 1 por 5. Ya está. Así hallo su discriminante. Y ese discriminante me sale 16. Entonces, cuando me doy cuenta que es positivo, claro. Pero por otro lado, también puedo aplicarle el aspa simple acá. Y encuentro entonces que sí acepta el aspa simple, de esa manera, y eso implicaría entonces que una raíz sería 1 y la otra 5, ¿no? Dado a que acá tendría como factor x menos 1 y x menos 5, pero cada uno lo igualo a 0, de ahí tengo las raíces.
Y como pueden ver, estas dos raíces son reales diferentes. Eso cuando el discriminante es mayor que cero, entonces. ¿Ya? Entonces, nosotros si queremos saber si la ecuación tiene raíces reales o no, entonces bastaría hablar del discriminante. Por eso se llama análisis de las raíces según el discriminante, porque ese discriminante nos podría decir cómo son las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Si son reales diferentes, si son reales iguales, o si las raíces no son reales. Entonces, el siguiente caso, ¿ya? Y acá vamos a tener obviamente entonces tres casos. Pues, ¿ya? El primero sería cuando el discriminante es positivo. Y el segundo va a ser cuando el discriminante es cero. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? La ecuación dice que presenta dos raíces reales iguales. Si son reales, entonces x1 igual a x2. Y eso puedo decir que es un lambda. Bueno. Y entonces el conjunto de solución tendría un único elemento, que es lambda nomás. A esas dos raíces que son iguales lo puedo llamar lambda en todo caso. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. Entonces, jóvenes, vamos a continuar por aquí. Diríamos, nota, si hay solución única, como pueden ver, entonces el conjunto solución es unitario, tiene un solo elemento. Entonces ahí vamos a decir que si el discriminante es cero, las raíces iguales, entonces la ecuación tiene solución única. ¿Correcto? Y bueno, ese valor de la solución única se puede calcular también como menos b sobre 2a, o sea, menos este b sobre 2a. Así se puede hallar cuando el discriminante es igual a cero, cuando se sabe que las raíces son iguales. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Bien, por ejemplo, entonces, si tengo esa ecuación, hallo su discriminante. Discriminante sería menos 6 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 veces el coeficiente principal, que es 1, por 9. Ahí está. Si hacemos el cálculo ahí, vemos que sale 0. Y acá sería 36 menos 36, 0. Entonces el discriminante es igual a 0. Por otro lado, te darás cuenta en esa ecuación que es notable. Ese x menos 6 más 9 igual a 0 es como decir x menos 3 al cuadrado igual a 0. Bueno, entonces acá es notable. Y de ahí diríamos entonces, jóvenes, lo siguiente, ¿no? Ya, diríamos lo siguiente por acá. Este x es x menos 3 al cuadrado, lo podemos poner así. Como x menos 3 por x menos 3 y eso igual a 0. De manera que si usted igualara a 0 cada factor, tendría entonces acá la primera raíz, o igualas a 0 el segundo factor, y tendrías la segunda raíz. Y ahí te darías cuenta entonces que sí sale las dos raíces iguales. Eso ocurre siempre que el discriminante sea 0. Raíces iguales. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Así entonces se va a llegar a obtener esas raíces iguales. Entonces, muchachos, por eso entonces acá diríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos entonces lo siguiente. ¿Ya? Ahí está entonces. De aquí, ¿no? Haciendo lo que ya expliqué, cada una de las raíces sería 3. Y vemos que las dos raíces son iguales. Eso debido a que el discriminante es igual a 0, pues jovencitos. El discriminante es igual a 0. Ahí está entonces cuando nos preguntaban cómo raíces iguales. Ahí está, puede ser ese caso. Y acá el conjunto solución todo tendría un elemento, que es el 3 nomás. ¿Ya? El 3 nomás. Y el tercer caso del análisis sería cuando el discriminante es menor que 0. Si el discriminante es menor que 0, entonces la ecuación presenta dos raíces que no son reales. Que no son reales. ¿Ya? Y en este caso se diría que las raíces son complejas, conjugadas. ¿Cómo es eso? Las raíces tendrían esa forma más o menos. M más NI y M menos NI, donde I se llama unidad imaginaria. Por ejemplo, diríamos por acá, si tengo esa ecuación, en esa ecuación se tiene que el discriminante sería, claro, el coeficiente central menos 2 elevado al cuadrado,
menos 4 veces el coeficiente principal, que es 1, por 5. ¿Está bien? Si hago el cálculo, me sale menos 16. Entonces, el discriminante es negativo. Discriminante negativo. Como es negativo, puedo aplicar la fórmula. Entonces, sería menos con este... acá cuando aplica la fórmula es menos este coeficiente central, que también es menos. Por eso acá sería más. Menos por menos. Más menos la raíz cuadrada del discriminante, que es menos 16, entre 2. ¿Ya? ¿Qué se hace ahora? Usted sabe que la raíz cuadrada de 16, de más 16 es 4. ¿Y qué pasa si fuera de menos 16? Si fuera de menos 16 sería menos 4, muchachos. ¿Está bien? Menos 4. Entonces diremos inmediatamente por acá lo siguiente, ¿no? Si es 4i, entonces acá quedaría 2 más menos 4i. Y si es 4i, acá 2, todos tienen mitad. Saco mitad de 2, queda 1. Y si acá quedaba 4i, saco mitad, me queda 2i. Y entonces las raíces serían 1 más menos 2i. Es decir, si lo separo, sería 1 más 2i, y en la otra raíz sería 1 menos 2i. Y ahí están las dos raíces que no son reales, debido a que el discriminante es negativo. ¿Está bien? Entonces tendrían estas raíces esta forma. Entonces ahí vamos a tener la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso sale acompañado del i. ¿Estamos? Por eso ahí se dice que las raíces no son reales. Se dice que las raíces son complejas. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Muy bien. A ver, el i se llama unidad imaginaria y se utiliza para hallar la raíz cuadrada de números negativos. Es una de sus aplicaciones que tiene. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo la raíz cuadrada de menos 16, entonces ahí me acompaña el i. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el i se llama unidad imaginaria y se denota de esta manera. Así, ¿ya? El i es igual a raíz cuadrada de menos 1. Entonces, cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada de menos 16, así, esto va a ser igual, ¿ya?, a la raíz cuadrada de 16, así. Y esto por la raíz cuadrada de menos 1. ¿Está bien? La raíz cuadrada de menos 16 sería raíz cuadrada de 16 por menos 1. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿No? Es 4. ¿Ya? Entonces, por aquí puedo decir esto. Raíz cuadrada de 16 es 4. Ahí está. Y la raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces, por acá lo pongo por i, así. Por i. ¿Ya? Y ahí estaríamos entonces teniendo, jóvenes, que la raíz cuadrada de 16 es 4i. ¿Está bien? Si acá es 4i, entonces acá hay 2, todos tienen mitad. Entonces le puedo sacar mitad. ¿Correcto, Piero? Muy bien. Entonces ahí he aclarado un poquito. Piero nos preguntaba esa inquietud. De repente algunos otros estudiantes también tenían la misma inquietud. Ahí lo compartimos. Por eso es importante que ustedes pregunten para ir aclarando esas dudas que puedan tener. ¿Correcto? Ya está. Bueno, Daniel, a ver, Daniel nos hacía la siguiente consulta, ¿no? Si el análisis de la discriminante es diferente que el análisis en funciones. No podríamos decir que son iguales o diferentes, más bien diríamos, mi querido Daniel, que este análisis del discriminante ayuda a la interpretación gráfica de las funciones, ¿ya? Entonces, esto también se va a relacionar en las funciones.
cuando el discriminante es mayor que 0, tiene raíces reales, y eso en las funciones quiere decir que la gráfica se corta en 2 puntos en el eje X. Si el discriminante es 0, gráficamente la función cuadrática va a ser tangente al eje X. Y si el discriminante es menor que 0, gráficamente en las funciones eso quiere decir que la gráfica no se corta con el eje X. ¿Ya? Ese es un comentario que le hago a Daniel. De repente algunos estudiantes también puedan captar un poco la idea que le estoy indicando. Ya en el tema de funciones seguramente vamos a incidir también en ese aspecto, ¿correcto? Eso es lo que ocurre. No estaría de más revisar un poquito de la unidad imaginaria, sobre todo como aplicación para ya la raíz cuadrada de los números negativos, ya que podría ser el examen de admisión. Más de ello no creo, más de ello no creo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Así es, Carla. Entonces, nomás bastaría con saber allá la raíz cuadrada de números negativos y ahí su importancia del i. Importancia del i, ¿ya? Eso básicamente. Ah, claro, Cristel, si no afirma, no, Cristel nos decía, si yo tengo dos supuestos valores que son raíces y no me dice que son reales, se asume ya que son reales, ¿ya? En todo caso, cuando son complejas, va a haber una indicación, o en todo caso el discriminante sería menor que 0. Pero si no te dicen nada, entonces se puede asumir, ¿correcto? Bueno, Piero, la parte de funciones vamos a dejarlo mejor para el momento de poder discutir las funciones para aclararles un poco más, ¿correcto? Por ahora nos centramos en la parte de lo que viene a ser las ecuaciones principalmente. Como decía, sí, es importante aprender la interpretación del discriminante de la cuadrática con la gráfica. Ayuda a interpretar, básicamente, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Sí, iremos viendo los temas que continúan, Daniel. Seguramente por ahí también el valor absoluto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, esta lámina básicamente nos ha recordado cómo analizar las raíces de una cuadrática. Cómo saber si las raíces son reales, diferentes, si son reales iguales o si no son reales. Entonces, cada vez que yo quisiera saber eso, puedo hablar del discriminante. Y si a mí me dicen que la ecuación tiene raíces reales diferentes, es porque el discriminante es mayor que 0 ya. Si me dice que las raíces son reales e iguales, entonces porque el discriminante vale 0. Si me dicen no presenta raíces reales, quiere decir que el discriminante es negativo. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre, jovencitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hechas las aclaraciones, vamos a ver ahora también este teorema de Cardano, que es muy importante. ¿Ya? Entonces, en el teorema de Cardano sabemos que toda cuadrática tiene dos raíces, ¿no? Y nosotros podemos hablar de su suma de raíces y su producto de las raíces. Pero como parte del teorema de Cardano, también ahí se va a involucrar, jóvenes, la ley de signos. Más, menos, más. ¿Ya? Más, menos, más. Este más se relaciona con el primer coeficiente, el menos con el segundo coeficiente y este último más con el tercer coeficiente. Esos signos se relacionan con los coeficientes. Eso es lo que dice Cardano. Entonces, esa regla de los signos es parte del teorema de Cardano. Se usa de la siguiente manera. Cuando quiero hallar la suma de raíces, que sería x1 más x2, ¿no? Dice, se debe multiplicar el signo menos con el signo del coeficiente central. Entonces acá, menos por más da menos. Y ese signo se pone inmediatamente en la suma. Sí, menos. Y ahora el coeficiente b entre a. Ahí está, menos b sobre a. ¿Ya? Eso es para la suma de las raíces. Y si quiero el producto, para el producto voy al último signo, el que está a la altura del c.
y lo multiplico con su signo de C. Más por más me da más C entre el coeficiente principal. Así se hallaría el producto entonces, ¿ya? Entonces, este teorema de Cardano justamente se encarga de relacionar numéricamente a las raíces de la ecuación con los coeficientes. ¿Cómo voy a ver si puedo aplicar Cardano o no en un problema? Justamente teniendo en cuenta este detalle, pues, jóvenes, ¿ya? Si yo quiero relacionar raíces con coeficientes, eso lo hace Cardano entonces. Y esa ley de signos es parte del teorema entonces. Parte del teorema, jovencitos. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos por aquí una nota, ¿no? Para el cálculo de la diferencia de las raíces se puede usar la identidad de Legendre, que viene a ser la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado igual a 4 veces el producto, ¿verdad? Luego, chicos, tendremos por aquí un ejemplo, ¿no? A ver, si tengo 2x al cuadrado menos 14x más 5 igual a 0, y las raíces no sé quiénes serán, entonces asumo que sean x1 y x2, porque se sabe que toda cuadrática tiene dos raíces siempre, ¿ya? Entonces, jóvenes, si quiero la suma, entonces sería x1 más x2. La ley de signos, ¿qué nos diría? Entonces acá sería más, ¿no? La ley de signos sería, jóvenes, de la siguiente manera, ya de la siguiente manera. Muy importante la ley de signos. La ley de signos diría, ¿no? Puede ser puesto arribito o abajo. Acá sería más, menos y más. Si yo pongo la ley de signos, ¿qué me dice la suma? Debo multiplicar este signo con el coeficiente, con el signo del coeficiente central. Menos por menos sería más. 14 entre el coeficiente principal. 14 entre 2, 7. Directo me voy acá ya. ¿Está bien? Debe estar por acá como que estos signos confunden. Entonces, mejor acá agarro la ley de signos. Menos por menos, más. 14 entre el coeficiente principal. Y eso nos da 7. Ahora, eso es para la suma. Para el producto, ¿qué diríamos? Más por más va a ser más. 5 entre 2. Así sería el producto entonces, jovencitos. ¿Ya? Así sería el producto. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces diríamos por aquí, el producto sería 5 medios. Ahí está. Y eso dividiendo sería 2,5. Bueno, está un ejercicio, ¿no? Entonces tenemos x al cuadrado menos raíz cuarta de x más raíz de 8 igual a 0. Halla el valor de esa expresión. Como se sabe, entonces, si alfa y beta son raíces de la ecuación, yo puedo hallar su suma y su producto inmediatamente. Entonces tendríamos por Cardano la suma alfa más beta. ¿A qué va a ser igual? La ley de signos sería más menos más. Y menos por menos sería más. El coeficiente lineal entre el principal, que es 1. Nos quedaría entonces más raíz cuarta de 4 entre 1. Así. Así directo, jóvenes. Con la ley de signos. ¿Está bien? Ahora recuerde que esa raíz cuarta de 4 lo podemos descomponer de esa manera, ¿no? Raíz cuarta de 4 es como raíz cuarta de 2 al cuadrado. De ahí simplificamos mitad, mitad y nos queda raíz de 2 nomás. Es decir, entonces, el A alfa más beta es como raíz de 2 nomás. Y el alfa por beta, en la ley de signos, acá se sobreentiende que es más. Por más sería más raíz de 8 entre 1, que es el coeficiente principal. Quedaría de esa manera. Ya está. Y ahí quedaría entonces que alfa por beta es raíz de 8. Ahora en lo pedido, el E es ¿quién? Alfa al cuadrado por beta más alfa por beta al cuadrado. De ahí puede factorizar el alfa por beta, porque ya lo conoce. Entonces factoriza el alfa por beta del primero, nos quedaría entonces alfa más beta dentro, ¿no? Claro, si yo factorizo el alfa y el beta, entonces para saber qué me queda se divide, ¿no? Todo el inicial entre lo que estás factorizando. Si yo divido alfa al cuadrado por beta entre alfa por beta, me queda alfa nomás. Y si yo divido alfa por beta al cuadrado entre alfa por beta, me queda beta nomás. Ahí ya lo reemplazo, chicos. Alfa por beta es raíz de 2, y alfa más beta es raíz de 8. Y raíz de 2 por raíz de 8 nos daría raíz de 16, y eso es 4. Eso es 4.
¿correcto? Entonces, así tendríamos ya la explicación de Cardano para estas cuadráticas, ¿ya? Ahora, también jóvenes, vamos a ver acá algunas definiciones, inmediatamente. ¿Cuándo se va a decir que una ecuación cuadrática tiene raíces simétricas o opuestas? Se dice que tienen raíces simétricas simplemente cuando la suma de las raíces es igual a cero, ¿no? La suma de raíces es igual a cero. O también se puede decir que una raíz es la opuesta de la otra, ¿no? Así, una raíz opuesta de la otra. Cuando x1 es igual a menos x2. Y de ahí, obviamente, este x2 puede pasar a sumar y la suma cero, ¿ya? Entonces, puede ser, o se puede afirmar, que las raíces son simétricas cuando, o opuestas, cuando se cumple esta condición que está aquí, que lo estoy encerrando, ¿ya? O si no, también se puede decir cuando la suma es igual a cero. Ambas afirmaciones son válidas para decir que las raíces son simétricas. Ahora, sin embargo, a partir de ello, se va a dar una consecuencia importante, ¿no? Entonces diríamos, por aquí, jovencitos, consecuencia, que si la ecuación cuadrática tiene raíces simétricas, entonces el b sería cero por suma de raíces. ¿Ya? Entonces, aplicando la suma de raíces se demuestra que b es cero. Si la suma vale cero, entonces el b también va a ser cero. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que las ecuaciones simétricas tendrían esta forma. X al cuadrado menos 4, por ejemplo, porque el b es cero, pues, ¿no? ¿Está bien? Él tiene raíces simétricas. Ahora, en efecto, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Si yo hallo el x, ahí saco raíz y tendría que x es más 2 o menos 2. Y ahí se nota claramente que están opuestas. Ahí se nota claramente que la suma va a ser 0. ¿Está bien? Por acá vemos una aplicación, un ejercicio. Dada esa ecuación, dice que tiene raíces simétricas. Nos piden n. Si tiene raíces simétricas, entonces diríamos por teorema, ¿no? Por este teorema o la consecuencia que está aquí, podríamos decir entonces, jovencitos, que todo ese coeficiente central sería igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces ese coeficiente central sería igual a 0. De ahí m sería 2. De ahí m sería 2. ¿Está bien? Si tiene raíces recíprocas, esto es como el b, ¿no? Y ese coeficiente es 0. De ahí m vale 2. ¿Ya? La otra es que las raíces sean recíprocas. Entonces, para que sean recíprocas sus raíces, el producto de raíces es 1. O también se puede decir, una raíz es la inversa de la otra. ¿Está bien? Y como consecuencia tendríamos entonces que en la ecuación cuadrática el coeficiente principal con el término independiente serían iguales. Es decir, A con C serían iguales. A con C va a ser iguales siempre que las raíces sean recíprocas, muchachitos. Siempre que las raíces sean recíprocas. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, por acá diríamos, por ejemplo, esta es una ecuación que tiene raíces recíprocas. Si usted halla el producto de raíces aquí, va a dar 1. ¿Correcto? Va a dar 1. Así es. Ahí está. A igual a C igual a 2. Igual a 2, decimos, ¿no? Entonces ahí tiene raíces recíprocas. En efecto, si lo factorizamos esta ecuación que está arriba por aspa simple, sus factores van a ser estos, jóvenes. ¿Ya? Te aplicas pita simple acá y resulta estos factores. De ahí igualas a 0 cada factor y tendrías que una raíz es 1/2 y el otra 2. ¿Correcto? Y entonces ahí vemos que al multiplicar estas dos raíces el producto nos va a dar 1. O que también una es la inversa de la otra. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Cuando una raíz es la inversa de la otra, o cuando el producto de raíces es 1, ahí las raíces son recíprocas. Su consecuencia, ¿qué dice? Que en ese caso el coeficiente principal con el independiente son iguales. ¿Ya? Por eso entonces acá planteamos un ejercicio, diríamos inmediatamente, la ecuación tiene raíces recíprocas, debe decir, ¿ya? Dice simétricas, ahora lo vamos a corregir, ¿correcto? Entonces, por la consecuencia, por el teorema que estamos indicando acá, entonces quiere decir que si tiene raíces recíprocas, el primer coeficiente y el último deben ser iguales. De ahí hallamos el n y el n es igual a 3, ¿correcto? Entonces, jóvenes, para que se pueda contemplar esa
esa corrección voy a cambiar aquí, por favor, un ratito, voy a dejar de compartir para hacer esa corrección, ¿ya? Listo, muchachos. Ahí está corregido ya. De repente, si le toman una foto, hacen una captura ahí, esa corrección para que tengan presente cuando ustedes hacen, jóvenes, cuando leen o repasan esa teoría, ¿ya? Ahí está. ¿Correcto? Muy bien, jovencitos. Nos ha faltado los ejercicios de la aplicación de esto. Eso lo voy a compartir la próxima clase, ¿correcto? Ya tenemos la otra clase también que está esperando y hasta ahí sería entonces esta clase de hoy. El día sábado próximo estamos continuando. Obviamente ahí iremos ya un poquito más rápido. Anden repasando, por favor, las partes teóricas, ¿correcto? Listo, jovencitos, nos vemos entonces. Chao. Buen fin de semana. Muy bien. Gracias, maestro. Okay, bueno, chicos, hasta luego. Chicos, como saben, tenemos a continuación nuestra clase de geometría. Ya vamos a tomarnos igual 5 minutos, rapidito, por favor, de receso. Ya, y bueno, solo recordarles que tenemos la invitación para poder participar en las diversas actividades del aniversario.